Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio González y este es el sexto video de introducción al material de los grupos de casa de Primera Carta de Juan. Como hemos estado viendo del capítulo 1, verso 5 al capítulo 2, verso 6, Juan nos da tres acercamientos del pecado. Nos dice cómo podemos tratar de cubrir el pecado, eso lo vimos en el video pasado, y hoy vamos a ver cómo nosotros debemos de confesar nuestro pecado. Es interesante ver dos títulos que Juan le da a Jesús. Le da el título de propiciación y le da el título de abogado. Es muy importante que tú y yo entendamos estos títulos, pues estos dos títulos son ministerios que solo Dios puede hacer. Empezaremos con propiciación. Jesús es nuestra propiciación. Esta palabra solo viene dos veces en la Biblia y es importante que sepamos cuál es la definición de ella. Dios, al ser santo, está enojado con el pecado. La palabra propiciación significa la satisfacción de la ley santa de Dios. Al ser Dios luz, Él no puede cerrar sus ojos ante el pecado. Tenemos a un Dios justo y tenemos a un Dios que es amor. Dios es luz y Él no puede cerrar sus ojos ante el pecado. Pero también Dios es amor y Él quiere salvar a los pecadores. Entonces, ¿cómo Dios puede seguir siendo justo y al mismo tiempo salvar a los pecadores? La respuesta está en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En la cruz, Dios en su santidad juzgó al pecado y en su amor ofreció a su Hijo al mundo para salvación eterna. Así que Dios mantiene su justicia juzgando al pecado en la cruz y nos muestra su amor dándonos el perdón de pecados a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que Jesús es la propiciación. También el otro título que Juan nos da es que Jesús es nuestro abogado. Nosotros como cristianos tenemos un abogado para con Dios. Su nombre es Jesús. La palabra abogado literalmente significa uno que es llamado al lado. Cuando un hombre fue llamado a la corte, él pidió a un abogado para que se parara a su lado y defendiera su causa. Jesús terminó su trabajo aquí en la tierra. Lo terminó dando su cuerpo en sacrificio por nosotros. Pero hoy tiene un trabajo que no ha terminado. Jesús es nuestro representante ante el trono de Dios. Él es nuestro sacerdote que se identifica con nosotros en nuestras debilidades y en nuestras tentaciones. Y Él está ahí para seguir virtiendo su gracia sobre nosotros. Es por eso que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, es por Jesucristo que Dios nos perdona. Confesar nuestros pecados no es una oración bonita. No es hacer excusas delante de Dios para hacernos ver bien delante de Él o de otros cristianos. La verdadera confesión es nombrar nuestro pecado. Es nombrar el pecado de acuerdo a cómo Dios llama el pecado. Lo que la confesión realmente significa es ser honestos con nosotros y con Dios. Y si hay otras personas involucradas, es ser honestos con esas personas también. Es más que admitir nuestro pecado. Es ver a nuestro pecado de frente, reconocerlo y ponerlo delante de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios promete que Él nos perdona. Así que el lavamiento de nuestros pecados tiene dos partes: la parte judicial y la parte personal. En la parte judicial, la sangre de Jesús fue vertida por nuestros pecados. Ahora ya no hay condenación en nosotros, sino que hemos sido justificados. En cuanto a la parte judicial, la sangre de Jesús fue vertida por nuestros pecados. Somos libres de la culpa del pecado, somos libres del castigo del pecado y ahora hemos sido justificados delante de Dios. Pero más que solo satisfacer la santa ley de Dios, Dios también quiere librarnos de nuestro pecado en el interior. Y este es el otro lado, el lado personal. Dios quiere transformar nuestros corazones. David en el Salmo 51, verso 10, dice esto: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro
de mí. Cuando nuestra confesión es sincera, Dios obra en nuestros corazones, nos purifica a través de su palabra y de su espíritu. Te animo a que sigas caminando en luz, a que en esta luz que tú y yo estamos caminando, seamos capaces y honestos de distinguir si hay algún polvo o pecado que está en nosotros. Que confesemos nuestros pecados confiando en el sacrificio de Cristo y en que Él es nuestro abogado representándonos a la diestra del Padre. Te pido que medites en estos pasajes, que medites caminando en la luz, viendo a Cristo como nuestra propiciación y como nuestro abogado. La próxima sesión veremos las herramientas que Juan nos deja para conquistar nuestro pecado.